dominante. Yo no sé si ustedes comprenden cuando se dice autosómico dominante versus recesivo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Decir si algo es autosómico dominante versus recesivo. Dominante, ¿qué va a predominar? No, eso en cuanto a la penetrancia, no tiene relación. Para hacerse los más simples, todos se acuerdan que tenemos 23 cromosomas, ¿verdad? Pero esos están en pares, porque uno nos lo dio nuestra madre y el otro nuestro padre, ¿sí? Entonces, para el caso se puede hablar que un individuo es homocigoto u heterocigoto, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces, la condición dominante lo que implica es que solo se necesita que un gen esté mutado. Para el caso de los MEN2, dijimos que usualmente es el cromosoma 10 en el gen supresón, que es el RET, que viene por lo de retinoblastoma, ¿sí? Entonces, en este individuo solo bastó que la mamá o el papá, cualquiera de ellos, tuviera el gen mutado, y si se lo heredó, que hay una posibilidad del 50%, el individuo va a desarrollar la neoplasia. Y es a lo que se llama oncogeno, entonces. No, ¿se acuerdan de que cuando ustedes vieron neoplasias, el núcleo de ataque de la carcinogénesis son 4 familias de genes? Los proto-oncogenes, que cuando se mutan pasan a ser oncogenes. Los genes supresores de tumor, los genes que regulan la apoptosis, y los otros eran los genes que reparan el DNA. Entonces, ¿tiene utilidad aprenderse esto? Sí, sí la tiene, porque de la gran cantidad de genes que existen en el cromosoma humano, solo estas 4 familias son las que tienen un rol o una importancia en la formación de un tumor, ¿verdad? Yo creo que sí la tiene, ¿verdad? ¿Qué hace cada uno? Lo que usted mencionaba, los proto-oncogenes son los que se encargan de dar inicio al ciclo celular o la proliferación. El supresor es el que da la señal de terminar, ¿verdad? Entonces, cuando cada uno está mutado, ocurre lo opuesto, ¿verdad? Siempre se está dando de manera continua inicio y por eso es que las células se replican. Viceversa, nunca se da la señal de finalización y siempre continúa. Nunca se indica la apoptosis y la célula se vuelve inmortal. No se reparan los daños genéticos y la célula cada vez gana más mutación y sigue proliferando. Volviendo al punto, lo que nos decíamos. El recesivo era lo opuesto. El recesivo requiere que el individuo tenga mutación de ambos alelos, o sea que sea homocigoto. O sea, si el individuo necesita que su madre y su padre sean portadores del defecto. Pero aquí en los MEN solo se necesita que uno de los progenitores lo tuviera, ¿sí? Entonces dijimos, autosómico dominante y forma parte del complejo MEN2 o MEN3. Normalmente dijimos que el carcinoma medular, como se originaba de las células parafoliculares, lo que va a producir era calcitonina. Pero además, como se considera un tumor neuroendógeno, además de la calcitonina, puede producir otras sustancias como la serotonina. ¿Para qué las traemos a cuenta? Porque pareciera como que solo es estar mencionando cosas. Pero a partir de lo que yo sé que se origina, sé que así se va a manifestar. Si dijimos que lo que produce es calcitonina, ¿cuál es la función de la calcitonina? Absorber el calcio. Sí, entonces va a haber alteración en el calcio. Pero, ¿cómo se va a manifestar esa alteración del calcio? Dijimos, cálculos de calcio en vías urinarias, calcificaciones en sitios que antes estaban sanos. En una articulación, el paciente pierde movilidad. Por ejemplo, en el corazón, las válvulas se pueden ir calcificando, en el páncreas, ¿sí? Eso sería. Pero como dijimos que no solo produce calcitonina, produce serotonina. Por ejemplo, la serotonina, ¿qué pudiera producirnos? Por ejemplo, al paciente le pudiera dar desde cuadros de broncoespasmo, ¿sí? Con sibilancia, bochornos, diarrea, ¿sí? Y si pudieran dar súper perdidos, el paciente lo puede estar viendo un neumólogo pensando que tiene asma, o un gastroenterólogo pensando que lo que tiene es algo a nivel del gastrointestinal, ¿verdad? Por la diarrea, ¿sí? Y nada que ver, ¿verdad? Entonces, para eso es que sirve muchas veces la comprensión de la forma en la que se pueden manifestar los tumores. Ahora, si volvemos al punto, la incidencia de este, al igual que de este o de aquel, es muy baja, ¿verdad? Pero eso no excluye a que el médico no esté consciente de la posibilidad de la existencia de estas entidades, ¿verdad? Entonces, básicamente estas serían, no sé si hay dudas de ellas, pero ese es el papilar, ¿verdad?